Hola, buenas noches a toda República Dominicana. Inmenso placer llegar a todos sus hogares a través de esta entrega de Consensuando. Nosotros complacidos de presentar una nueva jornada de análisis, comentario y por supuesto una visión de los principales temas que acontecen en República Dominicana en este programa que preparamos con tanto gusto y mucho placer para todos nuestros amigos televidentes. Como siempre, Francisco Medrano y Tabaré Ramos Concesión, estamos con ustedes en esta noche. Tabaré, bienvenido. Saludos, Medrano, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Tal como dices, un honor tener la oportunidad de dirigirnos a través de esta plataforma que constituye Consensuando, con más de una década, brindando informaciones de calidad, debates sobre temas del ámbito nacional e internacional, pero sobre todo temas estructurados desde una visión holística, desde una visión amplia, para que usted tenga la oportunidad de ver las distintas aristas que tienen los tópicos y pueda ejercer una intelección, abordar los temas desde un punto de vista más o menos objetivo. Se dice que la imparcialidad absoluta no existe ni siquiera en el cielo, pero siempre hay un punto de objetividad al cual no se debe renunciar. Una semana muy activa, Medrano, con muchos temas importantes, no solamente del ámbito nacional, sino también el espectro internacional. En esta semana, en nuestro país, está en el candelero, como ya sabes, el tema de la policía. Desafortunadamente han acontecido situaciones con un joven apellido Santos, me parece que aquí en la capital, en Santo Domingo, y también está el caso, creo de Ocoa, de Ocoa y Santiago, son tres casos. Y de Santiago, son tres casos que tienen la policía en el tapete, y se ha dicho en la prensa que inclusive algunos miembros del Congreso Nacional están pensando interpelar al jefe, hoy director de la policía, el general Ten. ¿Qué informaciones tú tienes más o menos recientes sobre esa situación? En efecto, en esta semana, en la sesión reciente de la Cámara de Diputados, se sometió una resolución en la que se solicita la invitación del director de la Policía Nacional para que pueda dar algunas informaciones respecto a estas actuaciones de manera agresiva que se han producido en destacamentos de la Policía Nacional. Es una iniciativa que depositó el presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, el diputado Sánchez, quien más bien adelantó que la intención es que ellos puedan recibir algún tipo de informaciones, no es propiamente llevar a un paredón al director de la Policía Nacional, sino que el Congreso, en esa potestad que tiene de fiscalizar a los funcionarios públicos, ellos puedan tener algún tipo de informaciones de cara a estos acontecimientos que han estado ocurriendo en República Dominicana. Mucha gente ha manifestado que se ve un poquito a priori el hecho de que inmediatamente se le quiera invitar a este funcionario público a raíz de que él directamente no tendría una responsabilidad por las actuaciones que hayan cometido agentes policiales, pero yo creo que el intercambio de informaciones entre instituciones públicas de alguna manera enriquece, ¿no?, al debate, más cuando también se sabe que se está en un amplio proceso de intención de reformar la Policía Nacional, que hay una comisión de notables, gente pensantes y gente conocedores de la materia, quienes también han manifestado que han depositado ya a la Presidencia de la República sus conclusiones, sus opiniones y recomendaciones de cara a transformar, a modificar, a reformular la policía que tenemos. O sea que independientemente de lo lamentable de estos hechos, lo lacerante que sea, el luto que lleva a estas familias, el nivel de indignación que genera en la población, de temor, de inseguridad, de desaliento que pueda sentir la población sobre estos hechos que todo el mundo rechaza, no menos cierto es que se requiere de esa unificación de quienes dirigen esta nación para que se busque de alguna forma una salida en el corto, mediano o en el largo plazo, pero hay que hacerlo ya. Así se ha manifestado el
vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad de Justicia, Servio Tulio Castaño Guzmán, que entiende que es ya en lo inmediato, hay que hacerlo. Lo propio, el presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana se ha manifestado en esta semana, Celso Juan Marrancini, en donde están pidiendo que de una vez por todas se inicie con este plan de reforma de la Policía Nacional y que se vayan erradicando, ¿no?, ese tipo de manifestaciones de violencia y de desconocimiento de los derechos que les asisten a los ciudadanos una vez están en poder de las autoridades policiales. Puntualmente, de los 3 casos que se está abordando en la prensa, hemos visto las noticias o la versión que da la policía sobre el joven apellido Santos, que realmente, aunque son los 3 casos muy penosos, pero se ve una versión poco creíble, que se diga que él se estrelló a sí mismo contra los barrotes, prácticamente en un acto, si se quiere, suicida, porque tú no lo puedes poner de otra forma, de otra manera. Entonces yo siento que a veces la prisa, la presión por dar una respuesta puede conducirnos a plantear situaciones que realmente, si no tenemos forma de cómo demostrarlas, se constituyen en espectáculos prácticamente de mal gusto. Yo creo que Pesqueira, Diego Pesqueira, que es el relacionador público, el vocero de la policía, debe manejarse con un poquito más de prudencia, porque si bien es cierto que en un momento dado se apremia una respuesta, pero esta respuesta también tiene que estar dentro de las hipótesis racionales, porque usted decir que una persona, él mismo prácticamente se autoinfligió las heridas que le han provocado la muerte, y estamos hablando de golpes. No es lo mismo una persona que utiliza un arma de fuego para atentar contra sí mismo que usted autoinfligirse la muerte a través de golpes. Eso son hipótesis muy alejadas de lo que uno pudiera entender como algo posible, como algo probable, y que si no están respaldadas, al menos por un video y o por testimonios de personas que puedan ser creíbles, realmente lo que van es minando la credibilidad de una institución tan importante como la Policía Nacional, que tal como sabemos es una institución transversal con el ordenamiento jurídico de nuestro país y con el desenvolvimiento social. La policía es una institución que está en los lugares más recónditos del país, donde no llegan otras instituciones. ¿Por qué? Porque podemos vivir, se ha dicho, incluso está sin libertad, pero con lo que no podemos vivir es sin orden. Es decir, que un miembro de la Policía Nacional, ahí estaba viendo, o de los cuerpos del orden, estaba viendo en un lugar muy inhóspito, que son una comunidad de pescadores, que no hay luz, que no hay agua, de tu provincia Pedernales, pero ahí estaba un puesto de la Marina de Guerra. ¿Ves? Sí, no podemos prescindir del orden, hasta de la libertad podemos prescindir, pero nunca podemos prescindir del orden. Entonces la policía tiene que ser una institución que inspire confianza. El caso del nuevo director de la policía, nosotros no tenemos dudas de que está revestido de buenas intenciones. En este caso, de lo que se trata es de poder implementar de manera efectiva un régimen de consecuencias para aquellos que no se ajusten, que no sintonicen con la visión que tiene el nuevo director de la policía y que tiene sobre todo el presidente de la República. Muchas personas en algún momento, este es un tema que nosotros hemos sido reiterativos manejándolo, muchas personas dicen que tenemos que barrer con toda la policía, lo cual se constituye en un acto prácticamente demencial. La policía de la República Dominicana, que es una policía nacional, con sus defectos y virtudes, es la policía que tenemos. De lo que se trata entonces es hacer una labor de inteligencia para identificar dónde están las famosas manzanas podridas, someterlos a la acción de la justicia, desvincularlos de la Policía Nacional,
abrir, como se ha hecho en los últimos tiempos, para que ingresen jóvenes, mejorar la escala remunerativa, la escala salarial que tiene la policía, y ese proyecto que tiene ya, según ha dicho el comunicador Ricardo Nieves, aproximadamente 4 meses en el despacho del presidente de la República, pues que se retome y que se inicie. Porque hasta Dios, que es todopoderoso, se tomó 6 días para hacer el mundo. Aquí, a través de un decreto ni a través de ninguna ley, se va a cambiar la realidad de la policía ni de ninguna institución de la República Dominicana como un chasquido de dedos. Ahora, de lo que se trata es iniciar con visión clara, saber dónde estamos, hacia dónde queremos ir, detectar los problemas, poner en las posiciones claves a personas identificadas con el proceso y extirpar, sacar a todo el que demuestre de manera reiterada que no se ajuste, porque obviamente estamos hablando de inconductas que se han enraizado a través de la costumbre, y eso no va a salir poniéndolo en una dirección de Google en ningún celular ni en ninguna computadora. Pero cuando hay, como he dicho ya, una visión clara de qué es lo que se quiere y qué es lo que no se quiere, y cuáles son las actuaciones que son permitibles y cuáles son las que son intolerables, entonces usted va marcando la senda, va marcando el camino de hacia dónde queremos ir, y entonces podemos ir construyendo el edificio de la confianza o reconstruyendo ese edificio de la confianza para que la Policía Nacional sea una institución que inspire confianza a la ciudadanía, para que acudan a ella de forma regular sin albergar temor. Cuando haya un retén, las personas se detengan sin albergar el temor de que van a ser atacados, de que van a ser de alguna forma vilipendiados ni maltratados. Y eso se puede conseguir. Eso se puede conseguir. No es una tarea fácil, pero eso es algo que se puede conseguir. Y esa reforma que está en el despacho del presidente, que se ha concebido con el asesoramiento de expertos nacionales de España, de Colombia, me parece que de la policía también ecuatoriana, e incluso algún asesoramiento me parece que hemos recibido de parte de los Estados Unidos, conjuntamente con los expertos del país, para poder aplatanar, hacer una simbiosis con lo mejor de los dos mundos, de las experiencias internacionales y de los oficiales, que los hay muy preparados en la Policía Nacional, que puedan aportar y que puedan discriminar cuáles son las medidas que pueden dar resultado en nuestra idiosincrasia, en nuestra realidad, Medrano. Sí, yo quiero retomar la idea que abordaste en principio del comentario, Tabaré, sobre la primera versión que dio la policía, en el sentido de que el joven David de los Santos se habría provocado él mismo las lesiones que le han provocado la muerte. Es una versión totalmente inaceptable, rechazable, improcedente, toda vez partiendo de que una persona que está en una celda de un cuartel policial, sabemos que, y lo que hemos tenido la oportunidad de visitar los cuarteles policiales, sabemos que son lugares bastante estrechos, en donde regularmente están acompañados de otros detenidos de manera preventiva, como es el caso de la especie. Habían otras personas ahí que estaban conjuntamente con él. Y es imposible que con unos barrotes una persona se pueda incluso hasta provocar quemaduras, como han dicho los primeros informes forenses con respecto a las autopsias que le han realizado, que tiene hasta quemaduras en su cuerpo. Ha dicho el hospital Darío Contreras que llegó deshidratado, lo que indica que es una persona que pasó bastante tiempo sin ni siquiera ingerir algún tipo de líquido que le pudiera generar los movimientos de los líquidos en el cuerpo. Lo que refleja que hubo una especie de olvido, ¿no? Vamos a decir, de dejadez por completo de parte de las autoridades policiales, y una persona que se esté lacerando en una celda, inmediatamente los compañeros advierten, se escucha el movimiento, claro, y la policía debe rápidamente actuar, porque además de que usted tiene una persona detenida de manera preventiva, usted también tiene el deber de resguardarle la vida a esa persona. Lo que esa versión es lamentable, no es creíble, habrá que
dar más detalles, y algo genera un poco de confianza al respecto, y es que se ha designado a la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, para que se encargue de esa investigación. Y eso, de alguna forma, partiendo de esa manera en que Jenny ha demostrado que hace frente a los casos, pues puede arrojar la mayor luz en el caso de la especie de este joven, y ojalá que también ocurra con los otros casos, el ocurrido en Santiago de los Caballeros y también el que ocurrió en la provincia de San José de Ocoa. Tabaré, hay más temas importantes que estaremos abordando en el espacio, pero es momento de hacer una primera pausa comercial. Nosotros vamos a regresar con más en breve en este programa, Consensuando. Orgánico Guayacanes es un proyecto dirigido a familias de escasos recursos. Este proyecto comenzó yo escuchando una conversación donde estaban comentando que iban a traer el proyecto a la comunidad, y yo dije, ay, me gustaría integrarme porque me gusta la agricultura. Somos un grupo de mujeres emprendedoras que queremos cambiar nuestra calidad de vida, ya que ha mejorado bastante luego de la pandemia, después que empezamos nuestro trabajo aquí. En lo personal, a mí me ha cambiado bastante, porque ha mejorado los ingresos en la casa. Me siento agradecida con nuestro señor presidente y con Supérate por tomarnos en cuenta para que nosotras seamos parte del cambio. El mismo legislativo volvió a realizar un trabajo productivo en beneficio del desarrollo del país, con la aprobación y estudio de varias iniciativas de leyes, el traslado de comisiones permanentes a diferentes zonas del país para verificar denuncias, cambio de nombre a instalaciones deportivas y velar por la conservación de las cuevas El Pomier. Además, los diputados aprobaron el proyecto de ley que designa con el nombre José Tomasito Binet Mies el complejo deportivo de San Pedro de Macorís, y 2 resoluciones solicitando obras al presidente. Otras 28 comisiones permanentes trabajaron diferentes iniciativas de leyes. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que el gobierno está claramente decidido a producir una reforma policial. En un desayuno organizado por la Asociación de Industrias, indicó que esa reforma debe agilizarse para que sea aplicada lo más pronto posible. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que he reservado lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Ven, ven, ven. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Desde nuestra llegada al Ministerio de Educación, asumimos la firme decisión de garantizar el cumplimiento del artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana, que establece que todas las personas tienen igual derecho al acceso a la educación, sin más limitaciones que le imponen sus competencias, sus aptitudes y su dedicación. Por eso, quiero reiterar el compromiso de nuestro ministerio con garantizar a los adultos y a las personas jóvenes también, que por diferentes motivos y causas no pudieron completar sus estudios primarios y secundarios, garantizarles una oportunidad para que puedan hacerlo con calidad.
montarte en nuestros autobuses, utiliza tu mascarilla. Con esto te proteges y nos ayuda a detener la propagación del virus. Ayúdanos a ayudarte. Estamos de vuelta en este espacio. Gracias a todos ustedes por permanecer en sintonía en su programa Consensuando. Tabaré, esta semana que concluye también hubo un evento que durante el pasado fin de semana y principio de la semana pues mantuvo muy atento el oído de los dominicanos. Fue el secuestro de un diplomático de apellido Tatis que fue secuestrado por el grupo Los 400 Maús en Haití cuando pretendía pasar hacia República Dominicana. Se habló en principio de que ellos estaban exigiendo la suma de $500,000 para lograr su liberación. Inmediatamente las autoridades dominicanas hicieron los llamados correspondientes a las autoridades que aún quedan en Haití para que sea investigado este caso y se pueda lograr con la liberación. Afortunadamente el señor Tatis fue puesto en libertad en el transcurso de esta semana. Se desconoce la forma en que se logró hacer esa operación, pero sí llamó bastante la atención el hecho de que las autoridades dominicanas colocaran en la línea fronteriza por Dajabón algún tipo de refuerzo con brigadas especiales y comandos especiales del ejército dominicano. Pero lo bueno es que esto tuvo una muy buena salida. Me llamó bastante la atención y lo vi aplaudible el nivel de preocupación que manifestaron residentes haitianos en República Dominicana y aquellos que hacen comercio en la zona de Dajabón, de cómo este tipo de eventos les afecta a ellos que tienen prácticamente su vida y que realizan su vida en esta parte de la isla, porque si bien es cierto Haití está pasando y todos sabemos por ese gran nivel de deterioro institucional, social, político, de inseguridad, de ingobernabilidad, no menos cierto es que hay una parte importante de su población que siente algún tipo de compromiso y arraigo con República Dominicana, y aquellos que están radicados acá o que tienen algún tipo de intercambio comercial piensan en los efectos negativos que generan este tipo de acontecimientos. Y vimos opiniones importantes de ciudadanos haitianos llamando a que de alguna manera este caso no tuviera un desenlace lamentable, como suele ocurrir en muchos casos con los secuestros, que los secuestradores pues amenazan o atentan en contra de la vida de sus víctimas. Pero qué bueno que este diplomático ya está de vuelta en el país, en República Dominicana, y que ojalá se sigan tomando las medidas de autoprotección, porque él, que trabaja en Haití, debe conocer los niveles de inseguridad que hay en Haití, y caminar las calles de Haití solo cuando se está transitando por calles y por carreteras es exponerse bastante al peligro. No, definitivamente el problema de nuestra hermana república vecina de Haití es un problema de nunca acabar. Cuando tú te descuidas y piensas que las cosas se han tranquilizado, desafortunadamente le toca en esta oportunidad a un nacional dominicano. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, yo diría que lo idóneo sería que los dominicanos que formen parte de la embajada y del cuerpo consular y diplomático no deben desplazarse sin seguridad, porque aún con seguridad no está garantizada su vida ni su libertad. Pero pienso que si se hace un dispositivo con miembros que pueden ser de una seguridad privada o una seguridad que se pueda disponer de parte de... No, y el cuerpo militar acreditado, la embajada tiene su cuerpo militar acreditado en el país. O sea, nosotros tenemos seguridad militar dentro de la embajada acreditado, pero que puede desplazarse en el territorio haitiano. Hay que confirmar esa parte, si ellos, además de la sede, también pueden desplazarse en el territorio de Haití, pero
Independientemente de eso, necesitan seguridad. Sí, sí. Porque andar en cualquier calle de Haití, lamentable, desafortunadamente, es una aventura que puede terminar muy mal. Entonces el problema con esto es que hasta que las potencias y la ONU no se tomen en serio, tomen medidas con determinación para acabar con esas bandas, las bandas van a seguir subsistiendo. ¿Por qué? Porque cuando, ahí en el caso, por ejemplo, de los secuestrados de los misioneros norteamericanos, que estaban pidiendo $1 millón por cada uno, es muy difícil, casi imposible, pretender que ellos hayan entregado a esos rehenes a cambio de nada. Nunca se está dando información, no se está dando información de cuáles son las tratativas, pero todo conduce a pensar que se están recibiendo importantes sumas de dinero a cambio de esos rescates. Inclusive, he leído algunos autores que dicen que en Haití se está secuestrando hasta por $500 en función de la importancia del secuestrado. Es decir, que es una verdadera industria que, si no se enfrenta con la suficiente vehemencia, con la suficiente intensidad, no va a parar. Y eso pone en peligro, porque eso me sorprende realmente, porque pone en peligro no solamente a los dominicanos. Hay muchos países del mundo que todavía tienen representación diplomática en Haití, y yo me imagino cómo tienen que vivir ellos con el Cristo en la boca. Porque es un asunto que se puede presentar en cualquier momento y en cualquier lugar, porque se habla, por ejemplo, de las sedes diplomáticas, pero tampoco eso te brinda a ti una gran seguridad, porque las fuerzas del orden en Haití están desarticuladas y con un esquema muy limitado. Fíjate que incluso hasta el presidente de Haití, en un momento dado, que fue a hacer una ofrenda en una fecha, en una efeméride histórica de Toussaint Louverture, de la independencia de Haití, y al mismo presidente le entraron a tiros. Entonces, si eso es el presidente, bueno, ya sabemos lo que pasó con el anterior. Y el primer ministro de ahora también le ha ocurrido, me parece que más de una vez, atentados directos contra su vida. Entonces, si eso es al más alto magistrado de esa nación, que se mantiene en esa zozobra, en ese peligro, ¿qué le vamos a dejar a cualquier otro habitante de ese estado fallido que se llama Haití? Desafortunadamente, la comunidad internacional y los Estados Unidos lo han dejado a su suerte. Y eso es lo que pasa cuando un país se puede denominar, en este caso, lamentablemente, lo decimos con infortunio, un estado fallido. Sí, yo siento que nada aporta al debate la intención de que mucha gente quiera saber si se pagó o no el rescate. Recordemos que con el caso de los misioneros, los 17 misioneros norteamericanos, y me parece que habían unos canadienses también, Estados Unidos lo primero que dijo fue que ellos no hacen negocio con delincuentes. Sin embargo, el caso duró más de un mes, totalmente callado, fuera de la palestra, y de repente nos damos cuenta que liberan 2 y después que son liberados el resto. Ese tipo de negociación, de tratativas, no se hace sobre la base de que no haya algo de por medio. Pero una buena estrategia de los gobiernos es no revelarlo, y yo lo veo bien. Si el gobierno dominicano pagó, bien, porque se salvó la vida de un importante diplomático. Si pagó bien, pero ¿en qué nos ayuda a nosotros saber cuánto se pagó? Si ellos pedían 500 y se les dio 1 millón o 2 millones o 3 millones, eso no importa, porque lo que se puede entonces es incentivar el hecho de que, pero entonces es productiva la actividad, vamos a empezar a retener más personas, a secuestrar más personas, porque el gobierno dominicano paga. O sea, lo importante es que tenemos ese ciudadano dominicano de vuelta, que se puede reunir con su familia, y no importa cuánto se haya tenido que pagar, si se pagó, si así fue, porque pudo haber algún tipo de negociación, de conversación. Es un diplomático que está radicado allá, que es un técnico agropecuario, que probablemente tiene contactos, o probablemente no, tiene contacto con distintas personas, y fácil que va uno y conoce a un miembro de esas bandas, porque controlan sectores completos, y se comunica, mira, es una persona buena, es una persona que nos está ayudando, nada va a aportar, nos va a generar más dificultades. Libérenlo, y cuando viene a ver se pudo haber dado algún tipo de negociación a cambio de nada.
pero también se pudo haber pagado. Y si se pagó, ¿qué? No importa lo que se haya pagado por este caso. Lo bueno es que está de vuelta y con vida. Es mi opinión en sentido general sobre este caso y retomar la idea de que se tomen las medidas de resguardo, de cuidado, de protección, porque Haití sigue siendo un país muy, pero muy inseguro todavía, Tabaré. Otro tema que queremos actualizar es el tema que tiene que ver con el proceso interno del Partido Revolucionario Moderno y en el caso de Guido Gómez Mazara y en el caso también de Ramón Alburquerque, pero sobre todo y de forma principal el caso de Guido Gómez Mazara, que tal como nosotros habíamos pronosticado en el consensuando de la semana anterior, Guido Gómez Mazara ha dicho que él acepta, ¿verdad?, los designios del Tribunal Superior Electoral, aunque difiere, ¿verdad?, de esa decisión, y que él no va a seguir insistiendo en las altas cortes, sino que hay otra persona, me parece que apellido Tavares, que es quien va a recurrir y va a continuar en el Tribunal Constitucional luego de que la situación ha sido definida en el Tribunal Superior Electoral. Pero lo más importante de este caso es que, como están los fantasmas históricos de la división del antiguo PRD, que mucha gente dice que es lo mismo que el PRM, yo guardo distancia de esas conclusiones, porque si bien es cierto que la mayor parte de los componentes y de los dirigentes que están en el PRM provienen del antiguo PRD, pero el PRM ha venido con un libro distinto del PRD. En el PRM se respira el orden. Hay manifestaciones democráticas, pero no el libertinaje. Y la pelea entre hermanos fratricida que se daba en el PRD. Esto que acaba de acontecer es una muestra más de que el PRM es muy distinto del PRD. Se pueden convivir con las diferencias, porque esa es la democracia. Ahora, nunca se puede perder de vista el enfoque de cuál es el norte, de cuál es el objetivo principal. En este momento, lo principal para cualquier partido de gobierno en cualquier parte del mundo, ¿cuál es? Apoyar su gobierno. Estamos viviendo un momento multicrisis. Lo decía el presidente Abinader en una comparecencia que tuvo hace unos días, de que el Fondo Monetario Internacional ya entendía que se estaban reuniendo los elementos para calificar esta crisis como la crisis del siglo. Entonces, mal haría cualquier partido de gobierno o una parte de sus principales dirigentes con estar azuzando y fomentando una crisis por diferencias en los puntos de vista de situaciones. Las diferencias siempre van a existir y qué bueno que existan. Ahora, las diferencias nunca pueden llevar, como ya he dicho, con lo que pasaba en el PRD, que se hacía más oposición el PRD que la oposición misma. Es decir, la mayor oposición de los gobiernos antiguos, 78, 86 y en algún momento también 2000, 2004, provenía de su propio partido. Y eso generaba un caldo de cultivo que traía la inestabilidad política que muchas veces entonces se traduce en inestabilidad y en crisis económica. Sí, por tanto, nosotros aplaudimos la actitud demócrata de Guido Gómez Mazara de acatar, aunque no comparta, a lo cual tiene derecho, la decisión del Tribunal Superior Electoral, y ha reiterado una vez más que las diferencias de criterio que él pueda tener, al mismo tiempo que lo hizo también el ex senador y expresidente del Senado Ramón Alburquerque, que las diferencias de criterio que ellos puedan tener con respecto a la gestión de las situaciones en el PRM, incluyendo el proceso interno que se aviene, que prácticamente va a ser una formalidad, porque estamos hablando de una plancha prácticamente de consenso. Hay
un candidato a la presidencia para ser sincero, tengo que confesar que yo no retengo el nombre. Es decir, además de Paliza, hay otra persona que se está candidateando, presentando la candidatura a la presidencia del PRM, pero no puedo retener el nombre, lo que significa que es una persona cuasi desconocida. Pero no importa, y está bien. Ahora, lo que quiero poner de relieve es que los antiguos fantasmas de la división en el antiguo PRD no se presentan en el PRM, y por eso es que marca su distancia con el comportamiento y con la trayectoria de la conducta histórica de los dirigentes del PRD Medrano. Mira, yo no quisiera ser un poco sarcástico con esta visión que tengo sobre el paso dado recientemente por Guido Gómez Mazara, luego de aceptar la decisión del Tribunal Superior Electoral. Acatarla. Guido es un jurista, Guido conoce bastante de leyes y ha sabido acatar, ha sabido ganar y perder en el tribunal. En esta ocasión no le favoreció y lo acata. Pero luego convoca una conferencia de prensa en donde dice que no se va de su partido y que no descarta la posibilidad de presentar un proyecto presidencial de cara al 2024. Entonces el doctor Guido Gómez Mazara, que es muy bueno articulando ideas, discursos, con una visión de la política envidiable, ¿no? Yo pienso, y esta observación la quiero hacer a la oposición, porque yo vi mucha gente de la oposición pretendiendo aplaudir el hecho de que Guido anunciara que va a presentar una candidatura presidencial para enfrentar a Luis Abinader a lo interno del PRM. Luis no tiene competencia, eso es indiscutible. Luis será candidato del PRM en el año 2024. Pero el hecho de que se piense que Guido Gómez Mazara le está haciendo daño al PRM, que la oposición se quite eso de la mente. Guido le está, por el contrario, le está haciendo un favor, porque en el PRM no se puede negar que hay mucho descontento en las bases. Muchos dirigentes que entienden que no han tenido la oportunidad de ser partícipes del gobierno, que no se le ha tomado en cuenta, o que hay grupos de funcionarios que ya se sienten por encima de muchos de ellos y se manifiesta ese tipo de descontento. Entonces Guido está abrazando ese discurso. Pero ¿en qué se convierte Guido? En un muro de contención para que los PRMistas no se vayan de su partido, para que los PRMistas no vean, o esos disgustados del PRM, no vean en otra organización política la oportunidad de abrazar esa esperanza que entienden han perdido dentro de ese partido. Si Guido no pudo inscribir la candidatura a la presidencia del PRM para enfrentar a Paliza, ¿ustedes creen que Guido va a aglutinar fuerzas para enfrentar a Luis Abinader? Eso es totalmente imposible. Entonces Guido le está haciendo un ejercicio positivo al PRM, un buen ejercicio, está capitalizando ese discurso, además mantiene viva la plataforma para mantener una posición que él siempre ha tenido, que es de crítica a los funcionarios y dirigentes del pasado gobierno. O sea, él de esta forma se mantiene en la palestra pública. Si Guido dice, me retiro de mis aspiraciones a la presidencia del PRM, Guido no ha querido aceptar una posición dentro del gobierno, estamos hablando de que Guido no va a poder hacer lo que él ha dicho que va a hacer a partir de ahora, que es a recorrer el país para escuchar a las bases del PRM y para mantenerse de manera permanente en medios de comunicación, a través de sus escritos, para mantenerse en la palestra pública con su discurso. Entonces, Guido hace un buen ejercicio interno en el PRM al mantenerse en muro de contención, porque esos PRMistas disgustados no se van del PRM. Ven en Guido Gómez Mazara esa esperanza y él puede conseguir a lo mejor muchas cosas para esa cantidad de personas. No, definitivamente, tal como planteas, no hay fórmulas totalmente mágicas en la política, pero sí hay una constante: hay que mantenerse en la palestra. Claro. Y eso Guido lo conoce muy bien. En la política se gana, en la política se pierde, pero muchas veces usted perdiendo, cuando le corresponde perder, depende de su desempeño, eso se puede constituir en una ganancia. Y yo creo que la actitud demócrata, en este caso, que ha tenido el licenciado o el doctor Guido Gómez Mazara con respecto a una aparente derrota, que para mí no es tal, porque sencillamente su liderazgo no entra en cuestionamiento. Guido en estos momentos es un líder importante del PRM. No puede rivalizar por situaciones coyunturales con Paliza,
no puede rivalizar con el presidente Abinader, pero eso no significa que sea en desmedro de un liderazgo que se le debe reconocer de cualquier modo porque lo ha construido a través de los años y a través de sus aportes intelectuales y de sus aportes, por qué no decirlo, también políticos. Ahora en estos momentos, Medrano, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a continuar abordando otros temas interesantes. La alcaldía de la capital te pone a bailar de noche y de día con el más auténtico y espectacular desfile de carnaval del Caribe tropical. Ven con toda tu familia al Malecón este 1 de mayo desde las 2 de la tarde y vive las más grandes emociones con las comparsas y grupos de carnavales del Distrito Nacional. Un derroche de colores y creatividad en tu carnaval de la capital este domingo 1 de mayo desde las 2 de la tarde. Y al cierre, un festicarnaval musical con los hermanos Bomba Rosario, Alex Matos, Shadow Blow, Manny Cruz, Candy Ventura con El Legado. Invita la alcaldía del Distrito Nacional. Yo siento que la vida me pasa de la... El organismo legislativo volvió a realizar un trabajo productivo en beneficio del desarrollo del país, con la aprobación y estudio de varias iniciativas de leyes, el traslado de comisiones permanentes a diferentes zonas del país para verificar denuncias, cambio de nombre a instalaciones deportivas y velar por la conservación de las cuevas El Pomier. Además, los diputados aprobaron el proyecto de ley que designa con el nombre José Tomasito Binet Mies el Complejo Deportivo de San Pedro de Macorís y 2 resoluciones solicitando obras al presidente. Otras 28 comisiones permanentes trabajaron diferentes iniciativas de leyes. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que el gobierno está claramente decidido a producir una reforma policial. En un desayuno organizado por la Asociación de Industrias, indicó que esa reforma debe agilizarse para que sea aplicada lo más pronto posible. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Entra en vigencia la normativa del sistema de series negadas por disposición del Indotel. Mediante esta normativa, se busca establecer mecanismos que prevengan la activación de móviles provenientes de robo o pérdida. ¿Qué ocurre al momento de entrar en vigencia esta normativa? Si la prestadora a la que perteneces identifica el serial de tu móvil como duplicado o inválido, se te notificará vía un mensaje SMS el procedimiento que debes seguir. Pero, si a partir del 9 de marzo un móvil es reportado como robado, será deshabilitado de inmediato. Recuerda adquirir tus equipos en fuentes confiables y siempre verificar el estatus en que se encuentra mediante el número de email ingresando a la página del Indotel www.indotel.gov.do. Al hacer esto, evita ser víctima de obtener equipos robados, adulterados o duplicados. En el Indotel estamos contigo. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La empresa de transmisión eléctrica dominicana, ET, está enfocada ahora mismo en resolver un problema que tenemos en la ciudad de Nagua. Esto es como consecuencia, evidentemente, de las altas temperaturas que está presentando todo el territorio nacional, y una alta temperatura va acompañada automáticamente de una demanda de electricidad, de una mayor demanda de potencia. Actualmente, Nagua tiene un transformador instalado de unos 30 MVA y la demanda está llegando a unos 34 MVA. Esa móvil que sale hacia la ciudad de Nagua es una móvil que vamos a instalar de manera provisional, que es de unos 70 MVA, hasta tanto nosotros podamos transportar un transformador que tenemos en la ciudad de San Juan de la Maguana y que va a ser llevado hacia Nagua, y vamos de esa forma a poder resolver ya de manera definitiva la demanda que tendría Nagua quizá por los próximos 10 o 15 años.
Bueno, seguimos en Consensuando. Hay más contenido que compartir con todos ustedes porque ha sido una semana que ha estado cargada de distintos eventos, acontecimientos importantes y este ejercicio de reflexión, ¿no?, de visión de nosotros como conductores y expresar nuestros puntos de vista es importante para todos ustedes. También puedan tener, ¿no?, un panorama más amplio de cómo ocurren las cosas. Tabaré, en esta semana también se reunió la mesa temática que discute los temas relacionados a la institucionalidad en el Consejo Económico y Social, aquel que tiene a cargo la reforma o la propuesta de reforma a la Constitución. Sin la participación de tres de los principales partidos, los tres principales partidos de oposición, el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, el PRD, quienes se han retirado ya desde hace prácticamente 2 meses de esas discusiones, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, ha manifestado que pese a la situación de crisis por la que atraviesa el mundo y los efectos de esa crisis en el país, pues el gobierno está en la intención de someter ante el Congreso Nacional y entiende que está todo listo para someter la propuesta de reforma a la Constitución de la República. O sea que vuelve otra vez a la palestra pública esas intenciones. La oposición ha manifestado nuevamente su posición de que entienden que no es necesaria, que es extemporánea, que hay otras prioridades. Otros manifiestan de que hay un interés oculto en esa reforma a la Constitución, de rebajar el porcentaje del 50+1 para que el presidente pueda pasar en primera vuelta. El oficialismo manifiesta que la idea es fortalecer la institucionalidad democrática en República Dominicana, fortalecer el Ministerio Público, o sea, llevar mejoras institucionales. Pero lo cierto es que si no se logra ese consenso para que más de 30 legisladores de oposición que harían falta para poder pasar una reforma a la Constitución, por más esfuerzo que haga el gobierno, que es quien la promueve, yo entiendo que los resultados no serían muy positivos en el Congreso Nacional. La ley que declara la necesidad de modificar la Constitución puede pasar con una mayoría simple en el Congreso Nacional. Ahora, la matrícula que se requiere para introducir cambios a la Carta Magna sí requiere de esa votación especial en la Asamblea cuando estén reunidos, si así ocurre, cuando estén reunidos todos los asambleístas de República Dominicana, pero es un tema que vuelve otra vez a la palestra. No, definitivamente lo hablábamos aquí en el programa que tuvimos al profesor Mercedes, Cándido Mercedes, en el sentido que la aritmética congresual, es decir, los votos en estos momentos no están para poder pasar la reforma. Y quiero apuntarte algo con respecto a un tema que dijiste. Hay 2 escuelas aquí en la República Dominicana con respecto a si es ordinaria u orgánica la ley que llama a la necesidad de la reforma constitucional. Yo soy de la escuela que se adscribe a que esa ley también es una ley especial, que no es simple, que no es ordinaria, por tanto también en ese caso se requieren las mayorías calificadas. De cualquier forma, es legítimo y es válido que el presidente Luis Abinader introduzca la reforma a la Constitución, porque en el hipotético caso de que no sea aprobada la reforma, cuando se vea el contenido que tiene las propuestas, el presidente Luis Abinader pasaría a la historia como uno de los pocos presidentes que pretendió reformar la Constitución, pero no para buscar ventajas particulares. Y solamente eso, ya, independientemente de que no se ha acogido esa reforma, entiendo que es una ganancia. Hay que recordar que en las cerca de 40 reformas a la Constitución que ha habido en la República Dominicana, aproximadamente 37 ha versado exclusivamente sobre la posibilidad de repostularse consecutivamente al Ejecutivo de turno. Lo que significa que si el presidente Luis Abinader, con una buena campaña explicativa de las propuestas y del contenido que lleve, insisto, esa reforma, eso puede generar una atmósfera favorable
que no se puede descartar y no es descabellado de que incluso algunos congresistas puedan hasta cambiar de opinión si se genera esa atmósfera, esa corriente favorable en nuestro país de que los cambios que se han aposentado en el Ministerio Público puedan extenderse en el tiempo a través de una reforma constitucional, porque ¿qué es lo que se quiere? Evitar o no dejar a la buena voluntad del presidente de turno la estabilidad en el Ministerio Público, especialmente en el Procurador General de la República, porque si bien es cierto que la mayor parte de los integrantes del Ministerio Público fueron designados en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, pero el comportamiento ahora es distinto. ¿Por qué? Porque cuando la cabeza está bien, no hay garantías de que el cuerpo entero esté bien, pero cuando la cabeza está mal, tú sabes que no hay forma de que el cuerpo esté bien. Entonces, en este caso, mira como tú decías ahorita, cuando se designa a Jenny Berenice para investigar y llevar, como dice el cliché, hasta las últimas consecuencias los casos de la policía, ¿cuál es la reacción que tú como ciudadano tienes, que tienen los ciudadanos? Da confianza. Hay una confianza que no existía anteriormente en los últimos 16 años, es más, no, en los últimos 40 años, porque eran políticos los que estaban ahí, independientemente de que en su momento pudieran haber hecho algunas acciones positivas, pero eran políticos dependientes de los políticos que los designaban. Entonces, esas son cosas, esas son conquistas que no pueden depender de la voluntad de un nuevo presidente que quiera cambiar esa situación. Por tanto, solamente eso, a nuestro juicio, puede justificar una reforma. Y si la rechazan los congresistas, ejerciendo, ¿verdad?, las potestades y discrecionalidades a las que ellos tienen derecho, no hay ningún problema. Ahora, el solo hecho de que se coloque en el debate nacional, yo creo que eso es algo que merece la pena, que vale la pena. Si no tiene un feliz término, bueno, cada quien, allá ellos, la historia los juzgará. Pero el presidente Abinader tiene que tratar de llevar al Congreso Nacional esa reforma y de plantear las discusiones y que pase lo que tenga que pasar, Medrano. Bueno, ahora definitivamente, como dijimos, es una semana bastante cargada de eventos noticiosos, acontecimientos importantes para la República Dominicana. Ya en la parte conclusiva, ¿no? A propósito del tema de reformas, la Junta Central Electoral, el presidente de la Junta Central Electoral también ha manifestado el interés de que el Congreso impulse la propuesta de modificación al sistema electoral y de Junta Central y de partidos que rigen en República Dominicana. Y esta también es una ley prioritaria porque la intención sería aplicarla de cara al 2024 y está corriendo bastante el tiempo, aunque también muchos partidos se retiraron de las conversaciones ¿también? De las conversaciones que Dios, estaba sosteniendo la Junta Central Electoral, y por eso el presidente sometió en sus propuestas de reforma a la ley electoral y de partidos sin la anuencia. El presidente de la Junta Central Electoral. El presidente de la Electoral. Junta Central Electoral, Román Jaques, sin la anuencia o sin el consenso, ¿no?, de esas organizaciones políticas. Pero lamentablemente se ha acabado el tiempo. Nosotros asumimos el compromiso de estar nuevamente con todos ustedes el próximo sábado con una entrega del programa igual de interesante como el día de hoy, y no nos queda más que agradecerle la sintonía durante esta noche. Así que, Tabaré, feliz resto de la noche, hasta la próxima. Hasta el sábado.